¿Qué tal, comunidad? Les mando este relato. No diré nombres reales por respeto a la privacidad, pero todo lo que cuento aquí pasó de verdad y todavía duele cada vez que lo recuerdo. Fue sin duda el trago más amargo que le ha tocado a toda mi familia. En aquel entonces yo tenía 20 años. Era la más chica de 3 hermanos. El de en medio estudiaba fuera del país y regresaba solo en vacaciones. Y el mayor ya tenía su propia casa con su esposa. En nuestra familia siempre hubo unión. Cenas juntas, risas en la sala, la casa llena de olores de la abuela cuando cocinaba. Por eso, cuando se acercaron las fiestas de diciembre de 2004, era la típica emoción de niños grandes que vuelven a reencontrarse. Recuerdo la tarde en que empezó todo. El frío se colaba por las ventanas. La casa olía a comida y a leña, y los platos estaban sobre la mesa esperando. Había una luz tenue en la sala, y la radio con música antigua. Yo estaba en la cocina con mi mamá, mientras mi hermano mayor arreglaba la sala para que todo luciera bien. La puerta siempre estuvo entreabierta. Esa noche no tanto por la pereza, sino porque esperábamos a alguien. La tarde se fue haciendo noche, y la emoción de ver aparecer al hermano de en medio se convirtió en un murmullo constante. ¿Ya llegó? ¿A qué hora viene? Cuando sonó el teléfono, no me sorprendió. Contesté yo porque mi mamá estaba con las manos en la masa y decía algo sobre la salsa. Al otro lado de la línea estaba mi hermano. Su voz, esa primera vez, fue normal, como si condujera tranquilo, y ya casi estuviera por salir de la carretera. Me contó que el auto se le había detenido, que ya había llamado a una grúa, pero que estaba muy lejos y tardaría. Me pidió que les dijera a nuestros padres que se iba a atrasar un poco, que no se preocuparan, y le dije que sí. Y colgamos con una broma de por medio, como siempre. Pasó el rato, y la cena, la risa, los platos ya listos. Pero yo sentí algo raro, un vacío sin razón. Pedí permiso para subir a mi cuarto y usar mi teléfono. Quería llamarlo y asegurarme de que estaba bien. Me fui con la linterna del celular porque el pasillo quedaba oscuro y la casa olía a carbón y a comida caliente. Marqué y cuando por fin contestó, la cosa cambió de inmediato. Su voz estaba quebrada, como si alguien le tuviera la garganta agarrada. Era una respiración entrecortada, un balbuceo que casi no entendía. Me dijo: se me acaba el crédito, entré al monte para hacer unas cosas y algo me rodea. Al principio pensé que era el frío, un susto tonto, que le habían robado o que tenía mala señal. Pero la forma en que decía «me rodean» me congeló la sangre. Pedí que me hablara claro, que describiera lo que veía. Él trató, pero las palabras salían entre jadeos. No son animales, no son personas, no sé. Tienen ojos, puedo ver ojos. Me persiguen, por favor. No soy de dramatizar, pero la voz de mi hermano me rompió. Subí corriendo las escaleras, bajé 3 peldaños de 2 en 2 y tomé el teléfono de la sala. Lo puse en altavoz. Quería que mis padres escucharan por si mi hermano se le cortaba la voz y nos quedábamos sin pistas. La sala se llenó de ruido. La voz de mi madre preguntando qué pasaba. Mi corazón parecía querer salirse del pecho. Mi hermano mayor no dudó, tomó las llaves de su coche y salió en cuanto se enteró. No esperó ni a que mi papá agarrara su abrigo. Arrancó. Nadie pensó en llamar a la policía todavía. La prisa dominó todo. Yo seguía en el teléfono con mi mano temblando y con la voz de mi hermano como una escena de terror clavada en la memoria. Le pedí que caminara hacia la luz, que buscara la carretera, que se quedara quieto. No puedo ver bien, dijo.
Se mueven entre los árboles, como si flotara. La frase se le cortó en un grito que todavía, después de tantos años, me despierta en la madrugada. Después de ese grito, la llamada se cortó. Intentamos marcar de nuevo. Daba señal, pero entraba la contestadora. El teléfono de él terminó apagado. El silencio que siguió fue una fuerza propia. Nadie se movía. Mi mamá se cayó en una silla y empezó a llorar, con un llanto que no era solo por miedo, era un desgarrador grito. Mi papá arrancó el coche y siguió a mi hermano mayor. Se fueron todos juntos hacia el monte. Nosotros nos subimos también, pero a paso más lento, con la incertidumbre clavada. En el coche, el aire olía a sudor frío, a gasolina y a desesperación. Al llegar a donde mi hermano mayor decía, estaba el carro tirado, con la puerta entreabierta, pero ni rastro de él. La tierra alrededor estaba como recién llovida, sin huellas. Un barro que parecía haber tragado cualquier paso, o que alguien lo había limpiado. La linterna de mi hermano mayor iluminaba lo negro del monte, sombras largas, árboles con ramas como manos. Le decíamos a la policía lo que pasó y los vecinos se enteraron. Vinieron con perros, linternas y mucha gente. Recuerdo las voces mezcladas con el viento, llamadas, rezos, luces en la oscuridad, todo fuera de control. La búsqueda duró días. Pasamos por senderos que olían a musgos y a hojas húmedas. Cada paso crujía bajo nuestros pies y era como si la tierra escondiera la respuesta. Los perros no pudieron seguir una pista concreta. Se detenían, olfateaban, se ponían nerviosos y daban vueltas como si algo les impidiera seguir. A cada rincón crecía la sensación de que algo más había pasado. Ramas rotas en lugares extraños, plantas aplastadas en patrones que no seguían una lógica, una quietud en el aire que se sentía densa. Intenté pensar en lo racional, un accidente, una caída, un secuestro, pero nada encajaba. No había sangre, no había señales de lucha, era como si la persona hubiera dejado de existir en ese lugar. Los días se volvieron semanas y las semanas meses. Hicimos carteles, salimos en la radio local, los noticieros trajeron el caso un par de veces. La gente murmuraba cosas, que lo habían visto de noche caminando solo, que había hablado con alguien, que lo habían llamado por teléfono y respondían raro. Algunos vecinos contaban historias antiguas del monte, leyendas de sombras que se pegaban a la gente que pasa de noche, relatos de animales que no son animales. Yo nunca creí del todo esas historias, pero el miedo revivió lo que había pasado en el pueblo desde hace tiempo. Viejas supersticiones, susurros en la plaza. Con el tiempo, aprendimos a vivir con la ausencia. Hubo fechas en las que dolía más. Cumpleaños, navidades, el aniversario de su desaparecida llegada. En mi cabeza siguen estando sus últimos sonidos. Esa voz cortada, esa respiración asustada. Dormía con la luz encendida algunos meses. A veces me parecía escuchar algo afuera. Ramas que crujían sin viento. Un suspiro cercano. Mi sobrina, la hija de mi hermano mayor, preguntaba por su tío, y yo no tenía forma de explicarle por qué su retrato en la pared parecía tan vivo, y sin embargo no había nadie para abrazarlo. Lo peor de todo fue nunca entender, nunca saber si quedó atrapado en algo que no podemos nombrar, o si simplemente fue arrancado por fuerzas que no pertenecen a nuestra realidad. Las noches en el monte siguen siendo algo que me persigue en sueños, caminatas que se vuelven laberintos,
ojos que brillan entre las sombras y la sensación de ser observado. Mi familia y yo vivimos en el duelo sin cuerpo, sin cierre, con preguntas sin respuestas. A veces, cuando paso por ese camino en la carretera, ahora más despejado, con postes nuevos, me detengo. Miro al monte y siento el aire distinto. No sé si es culpa mía por no haber hecho más, o si es la naturaleza recordándome que hay cosas que no podemos forzar a salir. Lo único que sé con certeza es esto. La voz de mi hermano en aquella llamada fue real, y el terror que sonó en sus palabras no podía fingirse. No pido que me crean sin más. Pido que recuerden que algunas historias no terminan con un final cerrado. Pedimos, yo y los que nos quedamos, que donde quiera que esté, mi hermano haya encontrado paz. Si hay alguien allá afuera que lo escucha, que lo cuide. Si hay fuerza humana o no humana que lo tomó, que lo deje descansar. Termino diciendo, cuiden a los suyos, no salgan solos a lugares aislados cuando ya es de noche. Y escuchen esa voz interior que a veces te dice, no vayas. Yo no la escuché aquella noche con la suficiente fuerza y cargaré con ese peso por el resto de mi vida. Gracias por acompañarnos a lo largo de esta historia. Si te gustó, compártela con alguien que ame el misterio como nosotros. Suscríbete para explorar juntos los rincones más oscuros de lo desconocido. Nos encantaría saber qué piensas, y si tienes tus propias historias de terror, compártelas en los comentarios. Aquí, en Diario del Infierno, queremos conocerlas todas. Recuerda, a veces lo más aterrador no es lo que ves, sino lo que sientes cuando todo se queda en silencio. Nos vemos hasta la próxima.